entiendo para creer. Fe y razón, mente y corazón, buscando la verdad, convergen en Dios. Mente y corazón. Amados y amadas, Dios les bendiga. Les saluda su amiga y hermana en Cristo, doctora Beatriz Martínez, voz de ángel, y les doy la bienvenida a este su programa Mente y Corazón. Creo para entender y entiendo para creer. Un programa de evangelización donde estaremos presentando temas de nuestra fe, de nuestra doctrina, de nuestra Iglesia Católica. Obviamente analizados desde la razón, pero nunca dejando la fe. El tema para hoy es precisamente una introducción a estos dos conceptos que por años han sido extremadamente contradictorios: fe y razón. Mucha gente piensa que no es posible combinar nuestra fe cristiana con el uso de la razón. Desde principios de la humanidad, el hombre ha tratado de buscar el porqué de su existencia, el porqué de las cosas, una búsqueda intensa de lo que es la verdad. Preguntas como: ¿quién creó el universo? ¿Por qué funcionan las cosas? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi propósito en la vida? La pregunta más grande que muchos se hacen todavía: ¿verdaderamente existe Dios? ¿Tengo que creer en Dios? ¿Funciona el mundo si no creo en Dios? ¿Por qué creer en Dios? Son preguntas que todavía están palpables y tangibles, mucho más en esta época moderna. Mucha gente piensa que nuestra fe cristiana, nuestra fe católica, es una fe que es irracional, que simplemente se nos da una palabra, la tradición y luego, ¿verdad?, el magisterio de la Iglesia nos da unas indicaciones, unos mandamientos, unas doctrinas, y que nosotros simplemente las creemos porque sí. ¿Y saben qué? Nada más alejado de la verdad, porque la verdadera fe cristiana es una fe que es racional, no es una fe irracional. Dios, que es la razón suprema, dota al hombre de razón, precisamente para que pueda analizar y para que pueda llegar a ese entendimiento profundo de la verdad que tanto busca y que simplemente es Dios. Puede que muchos de ustedes que me estén escuchando en este momento estén pensando o diciendo: qué fácil es decirlo con los labios, o verdaderamente estás entrando en el mismo círculo. Claro, porque tú eres creyente, porque tú sí estás convencida de la existencia de Dios, pero ¿cómo me lo presentas a mí? ¿Cómo me convences a mí? ¿Cómo me ayudas a llegar a esa verdad a la que tú, y esto lo pongo así entre comillas, parcialmente llegado? Porque recuerden que el hombre es una constante búsqueda de esa verdad. Nuestra razón, a pesar de ser dada por Dios, es una razón limitada. Nosotros nunca vamos a llegar en este mundo a tener una idea plena de lo que es Dios y de lo que son las cosas de Dios. Pero por gracia de Dios, ese entendimiento se nos abre para poder comprender muchas de las cosas que no pueden ser explicadas por la ciencia, porque aquí es donde tenemos también un gran conflicto. El hombre, desde principios de la humanidad, como les estoy diciendo, siempre ha tratado de buscar ese porqué. Claro, luego llegamos a las culturas donde obviamente se desarrolló todo el pensamiento filosófico y tenemos a los grandes pensadores griegos, tenemos a Sócrates, luego vamos pasando por los siglos, tenemos
entonces la revolución del siglo XVII, ¿verdad? Con la iluminación, el siglo XVIII, el amado siglo de las luces, donde hubo una revolución, una transformación de pensamiento, donde definitivamente se trató de dejar a un lado esto de la fe y presentar que todo funcionaba a través de la razón. Tenemos pensadores dentro de nuestra propia iglesia, San Agustín, Santo Tomás, donde se va presentando esa búsqueda de la verdad. Fuera de la iglesia, si yo no puedo comprobar algo, si yo no puedo comprobar científicamente esa evidencia de Dios, entonces yo no puedo decir que Dios existe. Y aquí es donde hay un gran conflicto. El programa se llama Mente y Corazón. Mente, lo que pienso, lo que analizo, lo que busco, lo que trato de entender, lo que trato de razonar, lo que trato de buscar en evidencia científica. Y corazón, donde, ¿verdad?, hemos puesto la fe, los sentimientos, el amor, y que a fin de cuentas, te cuento, hermano, que es solo una imagen, porque los sentimientos y la fe, de todas formas, vienen de la mente. Fe y razón, ciencia y religión, no están contrapuestas, se complementan, por más paradójicos que te pueda resultar esta ambigüedad. Y te está hablando una científico que cree en Dios, una científico que predica la palabra de Dios, una científico que vive, aleluya, la palabra de Dios. En este programa no pretendemos dar clase de teología, de antropología, de filosofía, simplemente presentarte de una manera sencilla. Quizás la respuesta, si existe, de algunas de estas preguntas y llevarte a ti, a que puedas verdaderamente desde tu interior, como mismo decía San Agustín, encontrar esas respuestas. No desde una fe ciega, como ocurre con los llamados fideístas, un movimiento que surgió precisamente entre el siglo XVII y XVIII, donde hay una fe ciega, o sea, lo creo simplemente porque está en la palabra, no busco explicación, no busco razonamiento, no creo en nada más. No podemos tener esa fe ciega, tenemos que tener una fe que vaya al entendimiento, por eso creo para entender, creo. Esa creencia tiene que tener una fe, pero esa fe me tiene que llevar a razonar, me tiene que llevar a entender, me tiene que llevar a buscar esa propia verdad. Y cuando yo encuentro, entonces ese mismo entendimiento lo que hace es que apoya mi fe, ensalza mi fe, fortalece mi fe, porque entonces tengo un más claro conocimiento de lo que Dios me está diciendo. Eso es lo que trataremos de hacer en este programa. En el próximo segmento seguiremos hablando sobre esta dualidad que, como te digo, no es excluyente, sino complementaria, sobre la fe y la razón. Ya volvemos. Mente y corazón. Amados y amadas, regresamos a Mente y Corazón, nuevamente con ustedes la doctora Beatriz Martínez, voz de ángel. En el segmento anterior presentábamos a manera introductoria lo que será esta serie de programas, donde estaremos hablando acerca de la fe y la razón, temas y conceptos de nuestra iglesia, eso que creemos, pero llevado a la luz del entendimiento. Porque precisamente, como comentábamos, para muchos el hecho de tener fe no es compatible con razón. Muchas personas piensan que nosotros, los creyentes, somos ignorantes, que solamente nos dejamos llevar por lo que nos dice el magisterio de la iglesia, nuestros pastores, y que es algo así como un seguimiento totalmente con vendas en los ojos, en los oídos. Y no, nada más lejos de la verdad, amado hermano. Fe y razón verdaderamente se complementan, porque toda verdad viene de Dios. Dios nos ha diferenciado del resto
de los animales y la creación precisamente porque nosotros tenemos uso de razón. Pero tenemos razón y aquí la pregunta va dirigida a, ¿la usamos? Porque una cosa es que esté innata en nosotros, que sea don de Dios, y otra cosa es que nosotros ejerzamos esa razón. Y yo quiero leerte directamente de la palabra y voy a estar citando la Biblia de Jerusalén. La carta a los Hebreos capítulo 11, el versículo 3. Sencillito, la primera frase dice, por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Lo voy a dejar ahí, porque lo que quiero enfocar es esas primeras palabras que nos está diciendo el Señor. Por la fe sabemos, por la fe entendemos, por la fe razonamos. Fíjate que aquí no se nos está diciendo, Pablo no está diciendo, crean a ciegas que el universo fue formado por la palabra de Dios. Y sobre la creación estaremos hablando en otro programa para ir adentrarnos un poquito verdaderamente en lo que la palabra nos quiere decir. Por la fe entendemos, o sea, no entendemos y después de entender tenemos fe. Fíjate que es una fe racional. Hoy yo no me voy a centrar en detalles de filosofía, lo que han dicho grandes teólogos, grandes padres de la iglesia. Hoy yo quiero llevarte de una manera bien sencilla a entender esta relación de fe y razón desde la cotidianidad, desde la palabra sencilla como nos la trata de presentar el Señor, pero que somos nosotros los que precisamente no entendemos porque no ejercitamos esa razón que precisamente, y vuelvo y repito, viene de Dios como un don. Vamos a poner un ejemplo bien cotidiano. Usted va al médico y para usted llegar donde ese médico, usted probablemente hizo primero una búsqueda o le dieron alguna referencia. Mira, este médico es muy bueno, este médico tiene muy buen historial con sus pacientes. Y entonces usted hace una cita y usted llega donde ese médico. Usted llegó porque utilizando su razón, usted toma las referencias, usted toma los comentarios y llega a la conclusión de que ese médico tiene todas las cualidades para usted dirigirse a él con su problemática, con su enfermedad. Usted va a la cita, usted tiene su consulta con el médico, tiene sus análisis, claro, hay una prueba científica también en medio, pero entonces el médico le dice, tiene que tomarte ese medicamento. Y pasa, y aquí pongo un ejemplo bien cotidiano en mi propia familia, que mis papás van al médico, mi mamá me llama y dice, le enviaron este medicamento a tu papá. Y mi pregunta siempre, obviamente también como científico y como ente que usa las razones, ¿y para qué es el medicamento? Ay, no sé. O cuando, por ejemplo, está en el hospital y recibe, ¿verdad?, algún cuidado de emergencia, pues le pusieron allí unas cosas. No, ¿qué le administraron? Porque no es que le pusieron tampoco. ¿Qué le administraron? No sé. Oiga, uno tiene que preguntar, porque si no, uno simplemente está creyendo a ciegas. Creí en lo que administraron, creo en el medicamento que me está enviando el médico sin refutar el porqué. Muchas veces en nuestra iglesia, la mayoría de los cristianos creen de esa forma, sin profundizar. Y créame, hermano, que cuando uno se adentra en la palabra de Dios, cuando uno profundiza, cuando uno medita, cuando uno analiza en lo que el Señor te dice, ahí es donde verdaderamente, como dice Logan, tú entiendes por qué estás creyendo. ¿Por qué estás creyendo? Ciencia y fe, razón y fe te van a llevar siempre a la verdad. Y la verdad suprema es Dios. Él es la verdad. En la vida, los que se declaran ateos, que hay diferentes modalidades de ateísmo, los que niegan totalmente la existencia de Dios, los que piensan que pueden vivir sin Dios, que Dios no es importante,
siempre van a estar insatisfechos, porque esa necesidad de la búsqueda, como les digo, de la verdad, siempre va a tener un vacío, siempre va a tener un vacío. Y el ateo que ha verdaderamente profundizado y analizado en ese por qué no creó, ¿sabe qué? Al final termina descubriendo que sí existe Dios. Y hay que tener cuidado también, porque hay otro movimiento que se conoce como los deístas, que también surgió cerca del siglo XVII, siglo XVIII con el iluminismo. Los deístas creen en la existencia de Dios, pero solamente como creador. De ahí a que Dios intervenga con el mundo y tenga que ver con las cosas que pasan, eso ellos lo rechazan totalmente. Así que hay que tener cuidado también. Pero nosotros en esa fe creemos. Así que, de la misma forma como usted va al médico y usted cree en esa palabra, oiga, también utilice la razón en las cosas cotidianas. Te voy a dar otro ejemplo donde el Señor te invita a hacer un análisis, a usar tu razón, a buscar, como decía San Agustín, como lo mencionaba en el segmento anterior, en tu interior esa verdad. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al capítulo 12 de Lucas, y me parece que está también en Mateo 6, cuando el Señor dice, no te preocupes y no te afanes por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir, por dónde vas a vivir. Y te dice, mira los lirios del campo, ni Salomón en sus mejores tiempos vistió como ellos. Mira las aves del cielo, está atento a lo que sucede, no trabajan y Dios les da de comer. Oye, ¿no eres tú más importante que las aves, que los lirios? Te da toda esta analogía preciosa en un tema que es un tema de actualidad. Un tema de actualidad tanto aquí en Puerto Rico como en otros lugares del mundo donde hay estrechez económica, donde hay una preocupación que es innata al hombre, ¿verdad? Dentro de sus necesidades básicas. El Señor te está diciendo, no te preocupes, pero mira lo que te está invitando, no te está diciendo, cree en una fe ciega que te va a llegar el pan, cree en una fe ciega que te va a llegar el alimento, cree en una fe ciega que vas a tener techo. Te está diciendo, mira, observa, date cuenta, te está invitando a que tú reflexiones, a que tú hagas uso de esa razón. ¿Que Él tiene el poder para proveer? Claro que sí, pero te invita a ti a que tú llegues a esa conclusión. ¿Cómo? Utilizando la razón. Que tú mismo te des cuenta, cierto es, yo soy más importante. Por lo tanto, si Él provee al resto de las criaturas, ¿cómo no me va a proveer a mí? Y esto es un ejemplo sencillo, simplemente de ese uso de fe y razón en la cotidianidad de nuestras vidas. ¿Quieres saber más acerca de la fe y la razón? Después de la pausa, te cuento. Mente, corazón. Amados y amadas, regresamos a Mente y Corazón. Aquí la doctora Beatriz Martínez, voz de ángel. En el segmento anterior te presentaba cómo en la cotidianidad nosotros también podemos ejercer esa fe y esa razón. Porque muchas veces nos centramos solamente en la razón en términos científicos, en términos de poder experimentar y probar algo. Y definitivamente en toda nuestra cotidianidad, el Señor en su palabra nos invita a ejercer ese uso de la razón. Citábamos la carta a los Hebreos, el capítulo 11, versículo 3. Quiero citar ahora de la primera carta de Pedro, el capítulo 3, el versículo 15. Dice, dad culto al Señor, Cristo, en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. ¡Wow! La voy a repetir. Dad culto al Señor
en vuestros corazones. Pero como siempre, estar dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza, mente y corazón. Como decíamos al principio, en una imagen hermosa, los sentimientos, el culto a Dios, nuestro amor a Dios, nuestra adoración al Señor, decimos, ¿verdad?, que nace de nuestro corazón, aunque implícitamente sabemos que todo viene también, ¿verdad?, de nuestro cerebro de señales. Pero ponemos el corazón, ahí es donde ponemos esta parte. Así que damos ese culto de adoración, de alabanza, de gloria, de acción de gracia, desde nuestro corazón. Pero fíjate lo que el Señor nos pide, y en el versículo 16 nos dice cómo hacerlo, con dulzura y respeto. ¿Qué tenemos que hacer también con dulzura y respeto? Estar dispuestos a dar respuesta, a explicar, a dar esa razón que otros nos puedan estar pidiendo. ¿De qué? De la esperanza que ven en nosotros, del gozo que ven en nosotros, de la fe que se supone que usted y yo estemos viviendo. Porque aquí hay una línea bien estrecha también. Muchas veces los mismos cristianos, los cristianos católicos, hemos sido los culpables de la falta de fe o de la debilidad de fe o el que otras personas se alejen de Dios porque no damos testimonio de que verdaderamente estamos dando culto a Dios en nuestros corazones y de que tenemos por nuestro entendimiento esa explicación que otros nos pueden pedir. Esto es lo que se llama apologética y tampoco este programa pretende ser un programa de profundización apologética, pero vamos a explicar algunas cosas. Así que el Señor, fíjate lo que está pidiendo también, ese culto de adoración, pero que usted siempre esté dispuesto a dar esa respuesta. Pero si usted, amado hermano, comenzando por esa exhortación que nos hacía San Agustín, de hacer una mirada interior, de buscar en nuestro interior esa verdad, y si usted no hace el esfuerzo tampoco de instruirse, amado hermano, porque nos quedamos, como muchas veces tenemos una expresión aquí en Puerto Rico, en la parte superior del pastel, del bizcocho, como decimos aquí en la islita, en el dulce, en el caramelo, sin profundizar. Nosotros no vamos a poder entonces defender nuestra fe como lo está pidiendo el Señor. Pero para defender esa fe, nosotros tenemos que conocer lo que estamos creyendo. Vuelvo y repito, no es un fideísmo, no es creer con una fe a ciega, porque me lo dijeron, porque así me lo enseñaron, porque eso es lo que está escrito literalmente como muchos lo toman. Es que usted, vuelvo y digo, en ese mismo don maravilloso que el Señor nos ha regalado, que es la razón, usted razone y usted busque más allá de lo que simplemente se presenta. Siempre que yo me encuentro con un grupo de hermanos, les exhorto a que también busquen todos los textos y los documentos vaticanos, tantas encíclicas maravillosas que precisamente los santos padres de la Iglesia han escrito para iluminarnos, para iluminar nuestro entendimiento. Y esa iluminación del entendimiento, y no estoy hablando del iluminismo del siglo XVII y XVIII, sino iluminación que viene también por obra y gracia del Espíritu Santo, porque ¿quién abre camino? ¿Quién ilumina? ¿Quién nos ayuda a abrir precisamente ese entendimiento? El Espíritu Santo de Dios. Todos estos textos son para que usted precisamente profundice y acreciente su fe. Así que yo te invito, y en la duración de estos programas también vamos a estar presentando brevemente algunos textos maravillosos que se han escrito que nos van a ayudar precisamente a entender para creer. ¿Pero desde dónde? Desde nuestra fe, porque primero creo, y creo en esa fe profunda y maravillosa. En el próximo programa, nuestra confesión de fe confiesa precisamente con el creo en Dios. Vamos a estar hablando un poquito sobre qué significa eso entonces de creer y creer en Dios. No te lo puedes perder. Si quieres contactarnos, puedes hacerlo a través de nuestra página web
www.beatrizvozdeangel.com, o puedes escribirnos también al correo electrónico 3concristo@gmail.com. Deseo que quedes en la paz de Jesús, en los brazos de María Santísima, y te espero en el próximo programa de Mente y Corazón. Creo para entender y entiendo para creer. Hasta la próxima.